Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en el capítulo 18 de esta aventura del 42×42 y estamos hoy en la comarca más al sur de Cataluña. Estamos en Amposta, la capital del Montsià, que va a ser el terreno que nos llevará durante el día de hoy. Vamos a recorrer una ruta muy plana, recorriendo lo que serían los territorios del delta del Ebro. Vamos a ver la desembocadura de este gran río que nos lleva cruzando toda España desde el norte hasta el mar Mediterráneo. Y esto que tenéis aquí detrás mío es el puente colgante de Amposta, una obra de la arquitectura de principio del siglo XX, un puente que fue destruido durante la Guerra Civil y que ha sido reconstruido igual que como fue construido originalmente, y como podéis ver es maravilloso, con este estilo neoclásico alemán de principios del siglo XX. Acompañadme porque vamos a ver una ruta fantástica, vamos a hablar muchísimo sobre el arroz, vamos a hablar muchísimo sobre la pesca, y vais a descubrir muchísimas historias relacionadas con el delta, con el río y con la vida alrededor. Seguimos. Este puente de Amposta, que como os digo fue construido fue empezado a construir en 1909, pero no acabó hasta el 1921. Y representó el primer paso sobre el río Ebro, sobre el bajo río Ebro, el primer paso completo y permanente. Tuvo una importancia vital durante la Guerra Civil porque realmente durante las diferentes incursiones de los dos bandos sobre el río Ebro se dañó bastante la estructura y eventualmente fue destruido. Después del periodo de posguerra fue reconstruido y se intentó hacer con el mismo proyecto que había tenido originalmente. Y sin duda es uno de los grandes pasos del río Ebro en esta zona donde el río puede alcanzar distancias desde un lado al otro de más de 200 metros. Obviamente ahora ya tenemos muchos más pasos sobre el río Ebro, de hecho tenemos el puente de la autopista un poquito por encima de donde está la ciudad de Amposta. También tenemos el puente del tren de alta velocidad que también está justo por aquí. Y realmente hay muchas más vías sobre el río ahora mismo. Casi 2 kilómetros de ruta y estamos aquí en esta avenida Aragón que cruza de norte a sur la ciudad de Amposta, y detrás mío tenéis esta escultura del toro de Amposta, una escultura de 2016 que rinde homenaje a las tradiciones de la tierra. Como podéis ver, representa un toro y una persona corriendo enfrente de ella como si fuera un entierro. Aclarar que en Amposta no se hacen corridas de toros como en otros sitios de España, pero sí que se hacen todavía los toros embolados, que son estos toros que se liberan atados de una cuerda que está conectada a su vez con un palo que hace de eje. Entonces, pues bueno, de esa manera los mozos van jugando con esa cuerda pues para poder esquivar y para poder invitar al toro. Y es un espectáculo, realmente, si tenéis algún día la oportunidad de verlo, es bastante impactante. 4 kilómetros ya y ya estamos dejando detrás Amposta y nos dirigimos hacia aquella cadena montañosa de detrás, que es la Serra del Montsià, que es la que da nombre a toda esta comarca. Hablamos de una cadena montañosa de altura media, los picos más altos, que son el Pic del Montsià y la Foradada, están en torno a los 600-700 metros y recorre transversal a la costa desde norte a sur. Por lo tanto, toda la sierra tiene unas vistas increíbles sobre lo que es el delta del Ebro y la bahía dels Alfacs. Así que todo estos son árboles de mandarina. Fijaos, ya está siendo recolectada. Y como siempre en esta zona del sur de Cataluña, olivos, olivos y más olivos. Bueno, ya hemos iniciado el ascenso a la Serra del Montsià, y como podéis ver el terreno es bastante abrupto, pero bueno, está bien señalizado, hay una especie de sendero marcado con flechas azules que lo está haciendo más fácil para la navegación. Vamos a ver si conseguimos subir este desnivel y conseguimos unas buenas vistas del delta del Ebro. Seguimos subiendo hacia arriba y las vistas se hacen cada vez más espectaculares. Esto que tenemos detrás mío es el Pic del Montsianell, que veis que tiene una escultura justo encima. Siempre que veo ese tipo de esculturas en estos picos tan abruptos me hace pensar en cuando estuvieron estas piezas, los pobres infelices que tuvieron que cargarlas desde abajo hasta arriba. Y nada, como podéis ver, el delta que ya se extiende, podéis ver las grandes
extensiones de plantaciones de arroz. Por aquí detrás mío, aquella franja de montañas, ya son los puertos, als ports de Basseit, que hacen de frontera natural entre Cataluña y el País Valenciano. ¡Holy moly! Vamos allá. Venga. Shit. Pues esa figura distante que veíamos antes desde abajo de la montaña se ha convertido ahora mismo en este trozo de metal majestuoso. Estamos en lo más alto del Montchanet, son casi 300 metros y aquí sí que las vistas sobre el delta del Ebro son impresionantes. Fijaos. Ahí al fondo de todo está San Carles de la Rápita, un poquito más adelante la bahía del Salfax y ahí, justo allí, la desembocadura del río. Estamos ya en el kilómetro 12, hemos bajado ahora de la sierra de Montsià y vamos a iniciar un tramo un poquito más plano, bordeando lo que sería la Nacional 340 y dirigiéndonos hacia la costa. Y os quería hablar un poquito del arroz que es el motor de la economía del Montsià. Hemos pasado justo cuando dejábamos Amposta un par de fábricas de producción de arroz, una de ellas de una marca muy conocida. Se cree que el cultivo del arroz en el delta del Ebro se lo pudieran traer los árabes durante su tiempo aquí en la península ibérica. El arroz es un cereal que se cultiva sobre todo en Asia, requiere de grandes extensiones de agua para poder desarrollar la planta. Entonces lo pudieron traer los árabes, pero realmente no empezó a implantarse a gran medida hasta el siglo XV y a un modo mucho más industrial a partir del siglo XIX, donde se convierte en el gran referente de la economía de esta zona. Todas las extensiones de terreno que tenemos cerca del delta están dedicadas casi en exclusiva al arroz y se producen toneladas y toneladas de un arroz de mucha calidad y muy apreciado en la gastronomía de todo el mundo. Lógicamente el arroz también es el eje de la gastronomía de la zona. Encontramos muchas recetas con el arroz como elemento principal, sin duda la paella, los arroces caldosos también son muy típicos de esta zona, arroz con marisco. También tenemos risotos, utilizando las setas de las zonas más interiores de la comarca. Y luego también, por supuesto, aprovechando el otro gran elemento culinario de esta zona, que es el marisco y el pescado. Por supuesto, toda esta zona del delta, ya veremos cuando lleguemos ahora a San Carles de la Rápita, está plagada de puertos, de pescadores con sus lonjas. Y algunas de las capturas pues luego se exportan y se transportan hacia el resto de Cataluña. A nivel de población, el Montsià también es una comarca con muy poquita población, pese a estar en el paso de los ejes de comunicación del Mediterráneo. La mayoría de poblaciones no llegan a los 1000 habitantes, las únicas que los superan son Alcanar, La Sénia, Ulldecona, Sant Jaume d'Enveja, San Carles de la Rápita, que ya tiene 14.000 habitantes, y acabamos con Amposta, que ya es la capital de la comarca y tiene en torno a 19-20.000 habitantes. Vamos, que hemos pasado ya el kilómetro 14, ya hemos pasado el tercio de la prueba y es hora de refrescarse. Es hora del momento de celebrar una cerveza y este capítulo nos vamos a ir a Latinoamérica. Nos vamos a ir a el Caribe para ver una de las cervezas más sabrosas, más refrescantes, que representan más el verano, que representan ese clima tropical. Hablamos de la cerveza Polar de Venezuela, una cerveza muy
ligera, con muy poca graduación, un sabor lager súper característico, servida en esa botella dorada con el logo del oso polar, que ya te da el fresquito nada más de ver el logo, y en el momento en que pruebas la cerveza se te olvida la temperatura del ambiente. Así que celebramos salud con nuestros amigos venezolanos y con su gran cerveza polar. 19 kilómetros ya y nos acabamos de comer la segunda bananita de la ruta, una bananita de Costa Rica, una buena dosis de potasio para recuperar energía. Y nada, comentaros un poco de que en esta región, por supuesto, es una región donde se habla catalán, es un dialecto del catalán bastante característico, más parecido al de Lleida que al de Tarragona, mucho uso de los artículos personales lo en vez de el, y en cierto sentido también parecido al valenciano que podemos ya escuchar en Castellón y en todo el país valenciano. Es una zona esta que realmente ha estado durante toda la historia entre tierras, ¿no? El Ebro ha sido frontera durante muchísimos siglos de diferentes civilizaciones, primero entre cristianos y musulmanes. Aquí realmente es donde estaba la franja de la frontera. Luego también en épocas medievales esta zona era un poquito el buffer entre todos esos reinos, y ya más recientemente durante la guerra civil. Realmente aquí en esta zona donde se libraron algunas de las batallas más crudas de la guerra, la batalla del Ebro, que fue un frente de kilómetros que se extendió a lo largo del río, desde Mequinenza, ya en Aragón, pasando por Flix, Mora de Ebro, y también llegando hasta aquí, hasta Tortosa y Amposta, donde se produjeron algunas de las batallas más salvajes. Bueno, ya estamos en el kilómetro 20 casi, nos estamos adentrando en Sant Carles de la Ràpita, y os hablo un poquito de probablemente el personaje más ilustre de esta comarca, que es el escritor Sebastián Joan Albó, un escritor del siglo XX que fue muy famoso por sus novelas. Quizás la más famosa, la que le hizo ganar el premio Nadal en 1947, fue Sobra las Pedras Grisas. Novelas que hablan de la vida rural, de la vida del campesino del delta del Ebro, y que sin duda fueron uno de los primeros puntos literarios que pudieron representar cómo es la vida en esta zona tan dura. Sin duda, una de las cosas más interesantes de recorrer los pueblos de Cataluña durante el mes de diciembre son los mercadillos de Navidad, como este que tenemos aquí detrás. Desde finales de noviembre hasta los días de Navidad, estos mercados nos permiten obtener figuritas, decoraciones, regalos para poder dar en esta tradición tan maravillosa como es el amigo invisible, que también se hace en Cataluña. Y así, sobre todo, con el apogeo durante el día 12, entre el 12 y el 15 de diciembre, que es cuando es las celebraciones de Santa Llúcia, donde la mayoría de mercados tienen la mayor cantidad de ventas. Bueno, pues hemos llegado al centro de la Ràpita, y aquí justo detrás mío tenemos lo que es la parroquia de la Santísima Trinidad, que se conoce localmente como la Iglesia Nova. Podéis ver el estilo neoclásico. Se dice así, se dice que está inacabada porque realmente la cúpula, que iba a ser definitiva, no fue acabada, pero es característica sobre todo por estas columnas grandes en el pórtico anterior. Es una iglesia del siglo XVIII y, como podéis ver, bastante inusual. No es la típica parroquia o la típica construcción que veríamos en edificios religiosos en España. Justo detrás mío, el puerto de la Ràpita. Llegamos al ecuador de la prueba, 21 kilómetros. Y este puerto es uno de los más importantes de Tarragona, tanto el puerto deportivo, que puede albergar una gran cantidad de embarcaciones, como el puerto comercial y pesquero, que también alberga un gran tráfico y comercio de pescado. Bueno, amigos, ya estamos metidos dentro de lo que es el Parque Natural del Delta del Ebro. Hemos dejado atrás Sant Carles de la Ràpita y estamos en esta maravillosa concentración de fauna y entorno fluvial uniéndose con el entorno marino. Veréis de que aquí sobre todo nos encontramos este paisaje de marismas. Esto lo que hace es de que atrae muchísimas especies de ave
que utilizan esta zona como punto de parada en sus migraciones o como punto de cría también. Y luego para lo que sería el recorrido del agua, unos kilómetros más arriba es donde está el Ebro. El Ebro desemboca sobre el Mediterráneo, pero se forma a través de todos estos sedimentos que durante milenios ha ido arrastrando el río. Se forma esta especie de tierra ganada al mar, que es lo que sería el delta del Ebro. Aquí encontramos muchísima agua por supuesto de mar, que sube con mareas, también agua fluvial, de que se deposita, y también tenemos como esta acequia que tenemos aquí, pues son construcciones hechas por el hombre para poder canalizar ese agua del río y bueno, a poder de ahí a utilizarla para las explotaciones agrícolas, sobre todo la del arroz. Esto que tenemos aquí detrás mío es la laguna de la Encañizada. Es una marisma enorme, una laguna que se extiende desde aquí hasta prácticamente primera línea de mar y que representa una de las últimas lagunas de agua dulce antes de llegar a lo que sería el delta. Por tanto, una gran concentración de aves aquí. Podemos encontrar más de 350 especies distintas de aves en el delta del Ebro, incluyendo flamencos, gaviotas, cormoranes y también garzas. Otro fenómeno natural relacionado con el agua que encontramos aquí en el delta son els ullals. Els ullals son emanaciones de agua dulce que vienen del subsuelo, porque aquí el suelo es muy poroso, es relativamente joven, y esas emanaciones lo que hacen es crear pequeños círculos de agua dulce sobre las lagunas, primariamente de agua salada, y que crean un color. Precisamente para poder observar esos pájaros, el Parque Natural ha habilitado estos miradores, como este de aquí de la base de la Encañizada, que como podéis ver está situado más o menos a unos 10 metros de altura, lo que permite es poder ver las aves desde allí. Es una zona que realmente también es un paraíso para los fotógrafos. No es de extrañar cuando estás caminando y de repente por detrás de un árbol te aparece alguien camuflado porque está intentando captar ahí una imagen de un cormorán alzando el vuelo. ...33 kilómetros y esto parece un episodio de los de verano. Temperatura en torno a los 20 grados ahora mismo, el sol, como podéis ver, muy alto, el calor es muy intenso y quizás es psicológico, pero el hecho de estar rodeado de agua, que es absolutamente no potable, quizás se está jugando con nuestros sentidos. También obviamente el hecho de la inactividad, hemos estado prácticamente un mes sin hacer un capítulo, el entrenamiento pues no ha sido el óptimo, y eso implica pues que las piernas estén mucho menos entrenadas de lo habitual. Vamos a seguir adelante para demostrar así el cariño por vuestro apoyo. Estamos ya en 82 suscriptores, algunos vídeos con más de 3000 visualizaciones. Muchísimas gracias a todos. El vídeo de la semana pasada en inglés, un absoluto éxito. Gracias por los comentarios, thank you very much. Y nada, seguimos, ya estamos muy cerquita de la mitad del objetivo. 18 capítulos cuando completemos este. Bueno, 35 kilómetros y llegamos a otro de los puntos estrella del recorrido de hoy, son los ullals de Baltasar. Estos ullals son unas lagunas naturales de agua que se filtra desde el subsuelo, agua que viene de las montañas cercanas y se filtra y eventualmente sale por aquí, por esta parte del delta, porque el suelo es mucho más poroso. Estas lagunas forman estas zonas circulares que habéis visto aquí y bueno, también son una zona para que los peces también puedan desarrollarse, porque son muy ricas en alimento para ellos. ...39 kilómetros ya y estamos absolutamente demolidos. Queda muy poquito, pero el cuerpo ya no responde. Aparte venimos circulando por esta vía verde, este carril bici, súper amplio, muy agradable de hecho.
punto de entrada de vuelta en Amposta, otro canal de desagüe del río Ebro, y va lleno de agua. La verdad es que la organización del fluido del agua del río para alimentar las diferentes plantaciones aquí es espectacular. Venga, pues justo antes de entrar de nuevo en la ciudad de Amposta, os marco unos cuantos lugares dentro de la reserva del Delta del Ebro, reserva natural del Delta del Ebro, que no os podéis perder y que no hemos visto hoy. Uno de ellos sería la isla de Buda, un lugar fantástico para observar la naturaleza. El mirador del Zigurat, justo en la desembocadura del río, una construcción curiosa y donde se pueden tener unas vistas maravillosas. La playa del Trabucador, con su barra de arena fina que se adentra dentro del mar, un lugar mágico. Y por último la punta del Fangar, el extremo más alejado de la costa, justo después de la playa del Trabucador y de donde el faro nos indica el fin de un lugar imprescindible de Cataluña. Tampoco os podéis perder el último pueblo de Cataluña, el más al sur de todos, es las Casas d'Alcanar. Y la última playa, antes de entrar en la costa de Azar, en la costa de Castellón, es la playa de la Cala Suñera. A partir de ahí empieza un nuevo territorio con nuevas maravillas. Estamos en este maravilloso parque municipal de Amposta, que está, como podéis ver, súper abierto. Tiene un lago, tiene un chorro de agua, patos, gaviotas, de todo. Está súper bien. Y nada, estamos 40 kilómetros y medio, nos queda nada de menos. Estamos a punto de conseguirlo. Hace un rato ya que lo hemos empezado a andar, pero lo vamos a conseguir todo. Bueno, y tal como llegamos al kilómetro 42-250, justo con el puente colgante de Amposta detrás nuestro, conseguimos completar la distancia de la maratón en 6 horas 49 minutos y 30 segundos. Desde luego un tiempo bastante por debajo de lo habitual, pero bueno, bastante meritorio considerando el estado físico en el que nos encontramos. Ahí lo tenéis, es todo el puente de Amposta en su máxima extensión. Bueno, y seguimos con esta maravillosa costumbre que empezamos en el capítulo anterior. Vamos a dejar uno de los Locks of Love, lo vamos a dejar aquí, en Amposta, justo aquí en el puente Penjan. Y nada, si os animáis, venid por aquí, y si queréis demostrar vuestro amor por la persona que más amáis, dejar uno de vuestros Locks of Love aquí, en este punto mágico. Bueno, pues llegamos al final de nuestra ruta, aquí, a la Plaza de España de Amposta. Aquí tenéis detrás mío justo la iglesia de la Asunción, justo tocando a las 3 de la tarde. Aquí detrás la iglesia de Santa María y un poquito más atrás, justo aquí, el ayuntamiento de Amposta. Ha sido una ruta muy completa, hemos visto de todo, hemos visto naturaleza, hemos visto cultura, hemos visto arquitectura, hemos visto y hemos descubierto mucho sobre el río Ebro. Y ahora lo que toca es descansar y recuperar las piernas. Nos vemos dentro de un par de semanas. Muchas gracias a todos y como siempre, 42 por 42.